Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ver el canal. Como siempre, Fernando Torres desde Vancouver, Canadá. Este video es un video educacional con fines de instrucción, pedagógico, a fin de aclarar las inmensas dudas que hay en función del apoyo humanitario de Canadá en materia inmigratoria. Fíjate que este es un tema complejo porque es un tema de legislación interna, pero también es un tema de legislación internacional. ¿Cómo se aplica? ¿Me favorece a mí como futuro inmigrante latinoamericano utilizar este camino o no? Hay muchas dudas y yo espero que tú las resuelvas todas si te quedas hasta el final de este video. Bueno, como yo lo había explicado anteriormente en un video en donde hice un marco general de los programas de inmigración al país, y no te preocupes si no lo has visto, porque dejo la descripción aquí, en la descripción del video, dejo el link en la descripción del video. Decíamos que hay tres caminos fundamentales, tres grandes columnas en el proceso de inmigración hacia Canadá. El primero, habíamos dicho, es el proceso familiar, de integración familiar, que es lo que busca, que son los grandes objetivos de la inmigración hacia este país. Decíamos la sponsoría o el patrocinio de los padres y de los abuelos y de los hijos, del cónyuge y de los convivientes. Ese es un tipo de programa, esa es la gran columna, una de las tres grandes columnas en materia inmigratoria a Canadá. En segundo lugar, habíamos dicho que probablemente el programa o el camino más importante, más relevante, no solamente por el apoyo que da el país hacia este tipo de personas y profesionales y técnicos que desean venir, es el camino económico. ¿Cuál es el factor común en el camino económico? Es que el inmigrante pone a disposición su fuerza de trabajo a este país. Por eso es que, al margen de las nomenclaturas que pueda tener un programa del otro, la idea general es que el inmigrante se ponga al servicio económico del país a trabajar, que traiga sus talentos, que traiga sus skills, que traiga sus capacidades en favor de Canadá. Y por último, habíamos dicho que el tercer gran programa de recepción de inmigrantes, vamos a decirlo así, era el programa humanitario. Y dentro del programa humanitario habíamos señalado el camino del refugio. Muchísima gente todavía no tiene claro cómo funciona esto, porque hay muchas misconceptions, como le dicen aquí en Canadá, con relación a este programa. Fíjate, todo tiene un comienzo, todo tiene un inicio. Y el inicio del programa inmigratorio en Canadá no se inventó, por cierto, en Canadá. El origen histórico del refugio tendría que remontarse muchos años atrás. Recuerda que la historia, el capítulo más triste de la historia probablemente de la humanidad se dio entre 1939 y 1945. Esos 6 años de Segunda Guerra Mundial probablemente marcaron uno de los episodios más terribles, con el intento ¿verdad?, del nazismo tratando de eliminar del mapa a la población judía. La comunidad internacional después de esto no se pudo quedar de brazos cruzados. Este intento de exterminio fue una cosa que no pudo pasar por alto para el resto de la comunidad internacional. Entonces, en 1951 se promulga la Convención para Refugiados. La Convención para Refugiados señala con claridad quiénes pueden adoptar ese título de refugiados, para que la comunidad internacional les pueda brindar una mano. La lógica que parte de esta convención, la lógica de quienes crearon esta norma internacional, es que aquel que está siendo perseguido en su país de origen o fuera de él por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, posición política o una especial pertenencia a determinado grupo social, pueda ser ayudado por una nación independiente. Entonces ese es el marco, digamos, internacional con relación al refugio. Esta norma, que fue suscrita por casi todos los países
de este lado del mundo y por buena parte de los países de Oriente también, fueron implementados en cada legislación. Es decir, Canadá tiene su propia regulación de estas normas de carácter internacional. No vayas a creer que el tema de refugio solamente pasa aquí en Canadá. Esas mismas normas internacionales se aplican en Francia, en España o en Paraguay. Entonces, ¿qué cosa es lo importante? Aquí en Canadá hay una norma que se llama la Immigration and Refugee Protection Act, que es conocida en el mundo de los derechos humanos como IRPA. El IRPA tiene dos artículos fundamentales con relación al refugio, el artículo 96 y el artículo 97. En el artículo 96 se van a especificar cuáles son los criterios a partir de los cuales una persona o un grupo de personas tiene la posibilidad de solicitar el amparo, la protección, el refugio de Canadá. ¿Cuáles son estos factores? Te dije que eran 5. El primer factor es si una persona está siendo perseguida por razón de su raza. El segundo factor es si una persona está siendo perseguida por su pertenencia a determinada religión. El tercer factor es si una persona está siendo perseguida por su nacionalidad. El cuarto factor de protección que ofrece Canadá y la Convención de Refugio es brindarle cierta protección a aquella persona que está siendo perseguida por su opinión política. Y finalmente, el quinto factor de protección es de aquellas personas que están siendo perseguidas por pertenecer a un grupo social determinado. Grupo social específico. Estas son las 5 características, son los 5 criterios que tiene la Immigration and Refugee Protection Act, que es la ley de inmigración canadiense, a partir de los cuales se señala que la raza, la religión, la nacionalidad, la opinión política y el grupo social son factores de protección. Son factores de protección a las personas que a partir de las cuales se pone en peligro la vida de ellas o de sus familiares. Ahora, tú tienes que tener bien en claro que en cuestión de inmigración a Canadá tienes que cumplir con alguno de estos requisitos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro para que esto se entienda, ¿verdad? Digamos que hay una persona que vive en, vamos a decir, Irán, ¿verdad? En Irán. Ojo que la protección se da en función de las características particulares del peticionante y no en función del país de procedencia. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes venir de Kuala Lumpur, de Irán o de Pakistán y no ser percibido como una persona a la que se le deba proporcionar el estatus de refugiado. Pero puedes venir de Irlanda y puedes cumplir alguno de estos y a ti se te va a conceder esa particular protección. Digamos que esta persona en Irán decide convertirse de religión, porque en Irán la religión oficial es la religión musulmana. Pero esta persona decide convertirse al cristianismo. ¿Ok? Por supuesto que esta persona está cometiendo un delito, que es el delito de apostatía en Irán. ¿Okay? Porque los ciudadanos no pueden escoger su religión. Ellos tienen que
que seguir los patrones estatales con relación a la religión. Pero esta persona ha decidido convertirse al cristianismo. Esta persona es amenazada, él y su familia van a ser llevados a juicios y probablemente en alguna de las circunstancias podrían ser incluso condenados hasta la muerte. Esta persona llega a Canadá, y solicita protección. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 96, aquellas personas que están perseguidas por cuestiones de religión pueden solicitar un refugio. ¿Okay? Mismo país, pero diferente situación. Esta persona está en Irán, ¿verdad? Y ha cometido algunos excesos en su vida, ¿no? Se ha dedicado a comprar y vender cosas irregulares. No ha sido una persona estrictamente cumplidora de la ley. Y ahora la mafia lo persigue. La mafia lo persigue y le dice: te vamos a matar si es que tú no nos pagas lo que nos debes, ¿no? Típica escena de Scorsese: te vamos a matar. Entonces este señor viene a Canadá y dice: señor, necesito asilo, refugio, porque estoy enfrentando una situación de amenazas contra mi vida. ¿Y así? ¿De dónde? Bueno, pues estos señores me están amenazando con que me van a matar. Probablemente sean ciertas las amenazas, probablemente haya recurrido a la policía y no lo hayan podido atender. Veamos. ¿Esa persecución es en función de la raza? No. ¿Lo están persiguiendo por una cuestión estrictamente relacionada a la religión? No. ¿Lo están persiguiendo por su nacionalidad, por ser iraní? No. ¿Lo están persiguiendo acaso por sus opiniones políticas? Tampoco. Y finalmente, ¿lo están persiguiendo por pertenecer a un grupo social? No. Lo están persiguiendo por un ajuste de cuentas. Y bajo ese supuesto, esta persona no tiene, digamos, el nexus para solicitar alguna de estas 5 causales que se necesitan para demostrar la calidad de refugiado. Bueno, entonces tienes que entender que esas son las 5 únicas causales que la persona tiene para demostrar que está siendo perseguida en su país de origen. Pero tienes que entender también que aquí en Canadá hay determinadas particularidades con relación a los actores. ¿Cuáles son los actores que participan en un pedido de refugio? ¿Cuáles son aquellos? ¿Cuál es la terminología que se usa aquí? Y porque es que no entiendo nada cuando leo a quiénes me tengo que enfrentar. En primer lugar, tienes que saber que parte importante de este juego lo forma CBSA. Parte importante es IRB. Lo más importante de todo es el BOC. Y tienes que tener cuidado si esto lo presentas en el POE. Fernando, ¿qué significan todas estas locuras? ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué me estás haciendo esto, Fernando? Explícame las cosas. Bueno, a efectos de inmigración, pues CBSA es el Canadian Border Service Authority. Ellos son, digamos, la policía inmigratoria. Ellos son los que van a, de alguna manera, atenderte la primera vez que tú decidas cruzar por el territorio canadiense. Ellos son la policía de fronteras y ellos tienen el deber de ser estrictos en el cumplimiento de la ley. Ellos son los que hacen cumplir la ley de inmigración. Probablemente sean aquellos CBSA con los que tú te encuentres en tu audiencia de inmigración. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de un momento? Tienes que tener en cuenta que CBSA es la policía de fronteras, aquellos que están guardando la integridad del país y que están resguardando que el cumplimiento de la norma inmigratoria se cumpla. IRB
Immigration and Refugee Board. Ellos son el Tribunal de Inmigración. Immigration and Refugee Board. Ellos son los que van a decidir si tu caso se adecúa a alguna de las causales que nosotros hemos señalado en el artículo 96. Si tu caso tiene que ver específicamente con un tema de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a un grupo social determinado o alguna posición política. Mi cuñado me está buscando para matarme porque tuve un desliz amoroso con su hermana. No, eso no aplica. Eso no es una función. Hace 30 años mi abuelo fue desplazado por la violencia. No, tampoco. BOC. Probablemente esto sea lo más importante de todo. El BOC. ¿Qué es el BOC? El BOC es Basis of Claim. ¿Qué quiere decir eso, Fernando? Ese es el formato que tú tienes que completar, en donde vas a escribir con absoluto detalle qué cosa fue lo que te pasó, por qué estás solicitando refugio en el país. Basis of Claim. POE, que es POE, Port of Entry. Port of Entry. Es, digamos, el paso fronterizo, donde están los señores de CBSA y donde probablemente las personas que así lo consideran van a presentar su pedido de refugio para ingresar a Canadá. Una cosa más. IFA. ¿Sabe qué? Y digamos, estas mafias de mi pueblo me están persiguiendo porque me piden cupos y todo el tiempo me están pidiendo cupos y yo no sé qué hacer y estoy amenazado y bla, 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 bla. Lo primero que te van a decir en la audiencia del Immigration and Refugee Board, te van a decir, bueno, si usted está siendo amenazado en el pueblo X, de repente puede tener una oportunidad de irse primero al pueblo Y. Ok, no, el problema surge aquí. Bueno, pues múdese al pueblo Y. ¿Está bien? Internal Flight Alternative. Si tú tienes una posibilidad de mudarte a otro lugar en tu propio país, tienes que hacerlo antes de tocarle la puerta a Canadá, porque eso te lo van a decir. Bueno, señor, pero su país es bien grande, ¿no? O sea, si usted está en el norte, dice que todas las mafias los están persiguiendo en el norte, pues váyase al sur, ¿no? O váyase al centro, al costado del mar. Es lo primero que te van a decir. Este concepto no lo inventé yo. Este concepto es un concepto que está en la Convención Internacional, Internal Flight Alternative. Si tienes otro lugar para irte primero, ándate a ese sitio first. Ok, entonces, pero ahora, ¿cómo presento este pedido? Yo realmente siento que cumplo con alguna de las 5 condiciones. Y lo voy a repetir porque realmente esto tiene que quedar muy claro. No hay posibilidad de refugio si uno no está dentro de algunas posibilidades de abrir. Yo estoy seguro que alguien en los comentarios va a decir, eso es mentira porque mi primo... Entiende, este es un tema legal, te estoy explicando, quiero ser pedagógico, esto no es una consulta legal, no lo tomes así, no son consejos legales. Si tú tienes un problema particular, tienes que consultarlo con un agente de inmigración autorizado, con un abogado experto en materia de inmigración, no experto en tributos, ¿ok? Ni un consultor de inmigración que vea solamente expresente. Este es un tema especializado, complejo, puntual, en donde la persona que te dé una mano tiene que ser experta en refugio. Quiero ponerte los ejemplos porque no me voy a cansar de repetir que esto es lo más importante para determinar con claridad si tú eres o no un potencial receptor del beneficio del refugio. Que el refugio es un beneficio que brinda Canadá a partir de la legislación internacional, pero no es un derecho. Tú no le puedes exigir a Canadá que te abra las puertas si no cumples alguno de estos requisitos.
ser un afectado en tu derecho simplemente por tu raza, por tu religión, por tu nacionalidad, por la opinión política, por la pertenencia a un grupo social determinado. Te voy a poner ejemplos concretos para que me entiendas. Entre la frontera de Irán y Turquía florece este grupo especial del Kurdistán. Los kurdos son un grupo histórico que históricamente ha sido vejado, que no tiene un territorio, es una nación sin Estado. Los turcos se reconocen, los kurdos se reconocen como kurdos, parte del Kurdistán, pero no son ni turcos ni iraníes, están en el medio, están in between. Entonces ellos son permanentemente amenazados de muerte, expulsados de su región, tratan de extinguir sus costumbres. Hay mucha población en Turquía. Entonces, muchos de los pedidos de refugio al país vienen de esa zona, ¿no? Porque ellos son afectados por la pertenencia no solamente a un grupo particular, pero por su raza o por su religión. Hace un momento hablamos del ciudadano iraní que quiere convertirse al cristianismo. Ahí está perseguido por el tema de la religión. Fíjate lo que le pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, es un tema prácticamente de nacionalidad, ¿no? Las opiniones políticas, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, donde los líderes de la oposición se enfrentan y son encarcelados, son torturados. Hay ahí una persecución por el tema político, por la opinión política. Una cosa es ser perseguido por la organización política, por ser parte de una organización política, por ser un líder de opinión en el que con claridad manifiesta su pensamiento contra la dictadura. Y otra cosa es que vayas a un desfile, a una marcha, tires una piedra y ya creas que eres un perseguido político. Eso no se trata tampoco. No se trata tampoco porque los canadienses no son tontos. Hay una cosa que se llama NDP. No es el partido político. No es el partido político. El NDP es un registro. Es un registro donde se encuentra almacenada toda la información de todos los países del mundo, a partir de la cual el Immigration and Refugee Board basa sus investigaciones. O sea, tú no puedes ir y crearle pues un cuento a los a los especialistas en inmigración en Canadá. No les puedes crear un cuento a aquellos que te van a ayudar, porque ellos están perfectamente al día de lo que pasa en Chile, lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Singapur, en el Tíbet, en Taiwán. Y si no lo conocen, van y buscan en el NDP. Así que haces muy mal si tratas de engañar, acomodar o maquillar tu historia, porque aquí están perfectamente conscientes de lo que está pasando en Paraguay, en el Perú, en Colombia, en El Salvador, en Nicaragua, en México y en Cuba. Saben perfectamente qué cosa es lo que está pasando en Irán, en el Turquistán, qué está pasando en Tiananmen, qué cosa es lo que está pasando en el mundo. Y si no lo saben, recurren al NDP. Entonces, mucho cuidado con pensar que aquí no saben nada, que nosotros vamos y les decimos este cuento y ya está. No es así, porque hay una necesidad en principio también de decir la verdad. Ahora, ¿qué dice la legislación con relación a la presentación? Ok, ya explicaste cuáles son, digamos, los factores legales mínimos que hay que cumplir, pero ¿cómo se presenta esto? Hay dos lugares de presentación, ¿verdad? Para el pedido del refugio hay dos lugares. Como te lo mencioné hace un momento, uno de esos lugares es Port of Entry y el otro es el que se conoce como Inland. El Port of Entry es en el cruce fronterizo. Es en el cruce fronterizo, ¿verdad? En los puestos de frontera. Ahí la persona que ha llegado al país con el objeto de solicitar refugio porque realmente tiene una situación de emergencia de la que no puede salir, se presenta al puesto
de puesto de paso, puesto fronterizo y solicita el refugio. Aquí te van a entregar un documento que es el POC, que tú ya sabes qué es porque te lo expliqué, y tú tienes la obligación de completarlo en 15 días y presentarlo posteriormente al Immigration and Refugee Board. El Immigration Refugee Board posteriormente señalará una fecha de audiencia en la que van a decidir si tu pedido procede o no. Pero la otra posibilidad es que esta persona que sufre, digamos, la emergencia y que de alguna manera ya está en Canadá, vaya y haga su pedido dentro del país. Inland significa inland, dentro del país. Entonces estas personas tienen que reunirse y solicitar su pedido en las oficinas autorizadas de inmigración de Canadá. Lo hacen adentro. Estas personas lo hacen en el cruce de frontera y estas personas lo hacen cuando ya llegaron al país. Y cuando colecten toda la información, se presentan a estos lugares. Pero aquí el BOC, que es el Basis of Claiming, es decir, toda la narrativa de su caso ya debe de estar completa, ya tiene que estar completa. ¿Qué pasa si viene un niño, una familia con un niño que tiene menos de 6 años? No necesita un BOC. El BOC es uno por persona, pero si hay un niño que es menor de 6 años, solamente tiene que llenar la primera página. Aquí quiero incidir con este punto que es muy importante con relación a la persona que te va a ayudar. Por favor, entiende que este es un video de carácter pedagógico, educacional, no es un video donde estás recibiendo educación legal. Por favor, entiéndelo. Tu caso en particular tiene que ser analizado por un experto en inmigración en materia de refugios y no alguien que tramite visas de estudiantes, ni un abogado especialista en divorcios o en tributo. Tiene que ser una persona especializada en el tema de refugio. Yo particularmente te recomiendo que sea un abogado y no un consultor de inmigración. ¿Por qué? Porque los consultores de inmigración en Canadá pueden o no tener un background legal. Yo conozco muchísimos consultores de inmigración que en sus países de origen han sido contadores, dentistas, veterinarios, entrenadores de natación y que ahora son consultores de inmigración y que evitan este tema. ¿Por qué? Porque este es un tema cuasi jurisdiccional, es un sistema en donde tú te vas a tener que enfrentar en una audiencia contra una parte importante que te está diciendo: este señor no puede venir al país. Esa otra parte es CBSA. CBSA va a hacer lo posible para demostrar que tú no cumples con los requisitos que señala el artículo 96. Esa confrontación tiene que ser liderada por una persona que conozca el tema de refugio, que tenga un background legal, que venga con un conocimiento expedito para poderse poner enfrente de CBSA y defender tu caso. Si tú consigues un profesional en inmigración que no tiene ese bagaje, realmente te va a hacer un flaco favor. Un flaco favor porque hay reglas, aunque ciertamente no tan estrictas como en Federal Court. En la Immigration and Refugee Board hay normas que tienes que saber, normas específicas que no las conoce cualquier consultor de inmigración que además ha venido de otro campo profesional. Pero un abogado de inmigración te va a salir un poco más caro, pero es algo que sí te puede dar el soporte legal que tú necesitas. Cuidado con eso. Y finalmente déjame terminar este video que me ha salido recontra largo con el proceso en sí. ¿Cuál es el flow chart? Bueno, voy a tratar de resumirlo así muy a grandes rasgos, ¿ok? Tienes, como te dije, dos posibilidades de plantear el refugio, ¿no? La primera es en el puerto de entrada, Port of Entry. La segunda es inland. Cualquiera que sea,
en este caso vas a recibir luego una notificación para que acudas a tu audiencia, que probablemente va a ser una audiencia que va a ser programada en los siguientes 6 meses, en la que tú no sabes cuál va a ser el resultado. Puedes haber ingresado al país, pero estás todavía, digamos, en el limbo jurídico porque no tienes un estatus determinado. Eres solicitante de refugio, pero no un refugiado, que es una cosa diferente. Cuando tú presentes tu BOC, que es el Basis of Claimant, Immigration and Refugee Board va a señalarte una fecha para tu audiencia. Si la audiencia resulta positiva, entonces te conviertes en un refugiado y posteriormente puedes solicitar la residencia permanente. Pero si Immigration and Refugee Board se da cuenta de que tu pedido es notoriamente falso, si tu pedido no ha podido ser justificado, si no presentaste pruebas, si tu testimonio es inconsistente, es falso, si no tienes testigos, si no has mostrado documentos, y aunque no los presentaras, aunque no presentaras documentos, pero tu testimonio cambia, varía, no aportas detalles, entonces aquí te lo van a negar. Te van a negar. ¿Qué puedes hacer? Si en primera instancia administrativa Immigration and Refugee Board te lo ha denegado, puedes apelarlo al Refugee Appeal Division. Refugee Appeal Division, que es la instancia superior. Pero por esas cosas del destino, pues tuviste un mal asesoramiento o no supiste demostrar alguno de los 5 criterios establecidos en el artículo 96. Si te lo vuelven a denegar aquí, tienes una posibilidad en la Federal Court. Federal Court. Ah, qué bonito, ¿no? Fácil. El problema es que esto cuesta muchísimo dinero. Solventar la presencia de un abogado en Federal Court, porque aquí solamente puede ir un abogado, no puede ir un consultor de inmigración. Tiene que ser un abogado para presentarte y representarte en el Federal Court. Esto puede tardar mucho tiempo, si tienes los medios para cubrir todo ese proceso, ¿no? Fíjate, yo sé que este tema es complicado, es complejo. Yo espero haberte aclarado y haberte dado algunas luces, ¿no? La discusión no termina aquí, recuerda y lo repito una vez más. 2 cosas. Primero, que esto es con propósitos netamente educacionales, instructivos, pedagógicos. Espero que lo entiendas así. No es una consulta legal, no te estoy dando mi opinión legal sobre el tema, mucho menos sobre tu caso. Eso tienes que verlo con tu asesor o tu abogado. Ve tú, abogado experto en refugio, consultor experto en refugio, no experto en visas de estudiantes. Eso no te van a ayudar en nada. Y la segunda gran cosa es que esto no es una lotería, esto no es una rifa. No se trata de entregar refugio si tú pones tu carita triste, ¿no? O si cuentas una bonita historia. Lamentablemente, no todos los casos son exitosos. La mayoría de los casos son rechazados, porque no entienden las características y las diferencias de las 5 condiciones que yo ya te expliqué, que son las únicas posibilidades que tú tienes para llegar a través de este proceso a este país. Te invito finalmente a que revises mi tienda virtual, Don Fernando Store. Ahí vas a encontrar todo lo que necesitas para triunfar en este país. Te deseo todo lo mejor. Esta noche es Nochebuena y he querido hacer este video simplemente porque, como regalo y como obsequio a toda la gente que me ha seguido en estos últimos años, es mi intención de corazón darte y despejarte las luces, decirte cómo son las cosas aquí. Yo no soy un tipo popular, porque yo no te voy a decir las cosas que tú quieres oír. No me importa ser popular, no me importa ser querido. Me importa que tú entiendas cuál es el marco que se necesita para poder llegar a este país de la mejor manera.
Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Este es el último video de este año. Espero que en el 2020 nos podamos seguir viendo, seguir disfrutando, seguir intercambiando información. Te deseo de corazón que a ti y tu familia le vaya muy bien. Espero que me sigas apoyando. Espero verte en Canadá y espero verte pronto, Dan.